Nosotros defendemos los mercados libres. No queremos cerrar las fronteras, pero nuestra postura es muy libertaria, así que tampoco queremos obligar a nadie a pagar por los gastos de ninguna otra persona. Por esa razón, creemos que hay que decirle a los inmigrantes, no hay almuerzo gratis, no hay vivienda gratis, ni dinero del gobierno, ni estado de bienestar. Nada. Hay muchos inmigrantes que no vienen solo escapando de la guerra, sino también persiguiendo incentivos económicos. Queremos realmente eliminar la raíz de esto. Hay que eliminar esos beneficios. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Hoy tenemos con nosotros al que llaman el Milei holandés. El tipo anda blandiendo la motosierra por los Países Bajos. Se llama Tom van Lamoen, creo que se pronuncia. Digamos que es el capo del Partido Libertario holandés y hoy se prestó para responder a nuestras preguntas, por lo cual le agradecemos mucho. Gracias por invitarme. Bueno, hoy yo no quiero hablar tanto de las ideas de la libertad, creo que podemos dar por sabido que menos Estado es mejor. Quiero más bien hablar de la posibilidad de que esas ideas den frutos, especialmente en Europa, en la situación actual y de cara al futuro. Yes, I do think it's... Claro, me parece que en la actualidad esto es bastante complicado en los países de Europa Occidental, por el simple hecho de que estamos más acostumbrados al socialismo que el resto del mundo. Creo que en los Países Bajos y en Dinamarca tenemos el estado de bienestar más grande del mundo y que por ello tenemos a muchas generaciones que se han acostumbrado a esto, las cuales no se dan cuenta realmente de las consecuencias económicas de sus propias acciones. Debido a que todo pasa a través del Estado, para estas personas la ventana de Overton se ha corrido demasiado lejos como para poder verlo. Sin embargo, ahora que tenemos a Javier Milei, todo el mundo está viendo hacia Argentina y se da cuenta de que esto puede funcionar, y eso cambia las cosas por completo para nosotros. Aquí tenemos una situación muy diferente, ya que en Europa, especialmente en Alemania, estamos experimentando una recesión económica. Muchas fábricas de automóviles, de Volkswagen y BMW, por ejemplo, están cerrando. Hace poco también mencionaron que deberán despedir a unas 250.000 personas. Así que luego de haber estado promoviendo todas esas políticas climáticas, hay quienes están comenzando a darse cuenta de que el mercado no puede soportar más de eso. Incluso en Alemania, estamos viendo políticos que, bueno, como sabrán, el partido AfD, Alternativa para Alemania, es de tendencia conservadora, pero aún así, su líder dice ser libertaria y dice estar familiarizada con la economía austríaca. Así que, como mínimo, las ideas sobre el mercado e ideas como la ley de oferta y demanda están recibiendo más atención, y considero que eso es muy positivo. Para responder a tu pregunta, creo que todavía estamos un poco lejos de lograr algo así. Aquí en Argentina, muy poca gente creía que era posible que un tipo con el discurso de Milei ganara las elecciones. ¿Usted cree que es posible que en Holanda pase algo parecido? Es decir, que gane un candidato con un discurso similar al de Milei. Me parece posible. Nosotros estamos en contacto con el propio Javier Milei y con su equipo de campaña, y sabemos que su estrategia está muy centrada en la juventud y en las próximas generaciones. Creo que esos también son los grupos con los que más hablamos en Países Bajos. Y me parece que eso se debe en parte a que la mayoría de los jóvenes que se encuentran en torno a sus 30 años, con deseos de empezar una vida propia, una familia y conseguir una casa, no tienen la capacidad de hacerlo, y eso los fuerza a seguir viviendo con sus padres. Incluso después de haber conseguido una novia, no encuentran forma de comenzar una vida independiente. Desde el Partido Socialista lo que siempre les han dicho es que se necesitan más viviendas sociales para la juventud y para las familias que se están formando, pero luego de varias décadas la gente se está dando cuenta de que la respuesta no son las viviendas sociales, ya que son muy precarias y de muy baja calidad. Aquí, en Amersfoort, lo que puedes encontrar son casas llenas de moho con nulas posibilidades de poder solucionarlo. La oferta es tan baja con respecto a la demanda que sus opciones se reducen drásticamente y la calidad de aquello a lo que pueden acceder se ve afectada. La escasez se hace notar, y lo que responden los arrendadores es que ese no es su problema, ya que aunque reconocen las deficiencias, tienen también a unas 200 personas esperando a que haya algo disponible para alquilar. En resumen, si no están satisfechos, pueden irse. Ese es el resultado de las políticas socialistas, y esos jóvenes ahora se están dando cuenta. Estamos conversando con ellos sobre economía austríaca y sobre cómo funciona la ley de oferta y demanda, y nos hemos dado cuenta de que actualmente estamos obteniendo mucho apoyo de esa generación.
Así que, para responder a tu pregunta, sí, creo que la misma estrategia a la que está apostando Milei está funcionando para que podamos obtener una victoria futura. Y claro, Europa se está desmoronando, así que nosotros también necesitamos un Javier Milei. Teniendo en cuenta la pregunta que te hizo Marcelo, me gustaría pedirte que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria hacia la victoria en la ciudad de Amersfoort. Y si no es molestia, ¿podrías hablarnos un poco sobre el referéndum del que me contaste antes? Porque mira, planteemos esto como una cuestión de honor. La palabra gente es femenina, mientras que la palabra gobierno es masculina. Por lo tanto, creo que hay que ser un caballero y rechazar el modus operandi, que establece que quien tenga el poder es quien tiene la razón. Ese poder que se impone, incluso si no diste tu consentimiento. Así pues, me gustaría escuchar un poco más sobre el camino hacia la victoria que conseguiste. Una victoria que demuestra que llevas una motosierra como la lleva Javier Milei y como también la llevó el referéndum de la ciudad en Amersfoort. Soy un miembro del Consejo de la ciudad de Amersfoort. Entré en política durante los confinamientos de la época del coronavirus porque la situación había llegado al colmo. Se estaba volviendo algo despótico. Los libertarios normalmente solemos evitar la política, pero en este caso fue algo como, hey, es necesario hacerlo, tenemos que hacer algo con respecto a nuestro gobierno. Y tuvimos éxito porque muchas personas sentían que las acciones del gobierno estaban yendo demasiado lejos. Como consecuencia de eso, obtuvimos un puesto en el Consejo de la ciudad. En nuestro primer año organizamos el mencionado referéndum. Había una política en camino y la vi venir porque estaban presentando la legislación y siguiendo los procedimientos para ello. Querían hacer que toda la ciudad pagara por el estacionamiento en forma de un impuesto aplicable a todos los alrededores de la ciudad. Esto era realmente despótico y todos en Amersfoort decían, esto es una locura, ¿por qué hacen esto? Así que realmente contacté con mucha gente y solicitamos hacer una votación. Esto es algo que no se lleva a cabo normalmente, ya que uno no puede simplemente pedir un referéndum en el Consejo y luego pasar a votarlo. Yo apliqué un pequeño truco, porque argumenté que aparte de ser un miembro, también era un ciudadano y que no me importaba hacer política, así que solicitaba un referéndum como ciudadano que era. Estuve recolectando firmas, necesitábamos 8,000 de ellas, lo que requirió 2 meses de arduo trabajo tocando puertas, pero lo logramos finalmente. Luego, el referéndum se llevó a cabo, incluso se celebró durante las elecciones nacionales, así que pudimos votar en nuestro referéndum al mismo tiempo que participábamos en las elecciones, lo que atrajo a muchos votantes. Casi el 80% votó en rechazo a esta política. La gente rechazó el impuesto. Exactamente, la gente dijo, no queremos pagar impuestos por estacionar. Aún así, luego, el Consejo de todos modos lo impuso. Estos tipos básicamente dijeron que se jodan los ciudadanos, realmente no nos importa. El 80% no quiere esto, pero nosotros sí. Ahora bien, que ellos pudieran hacer eso no era totalmente ajeno a la estrategia que yo tenía en mente. Verán, en mi partido local hay liberales clásicos, y de hecho, yo soy el más libertario de todos. Los demás realmente pensaban que podían detener al gobierno, mientras que yo pensaba, sé que estos sujetos van a seguir adelante y que no pueden pararlo ahora. Así que, como libertario, los planes que tenía en mente eran otros. Mi meta era crear una situación en la que, sin importar lo que pasara, el resultado fuera positivo. Los impulsores de esta ley podían detenerla, o de lo contrario tenían que demostrarle a Amersfoort que su tendencia era autoritaria. Si decidían hacer lo segundo, Amersfoort no confiaría más en el gobierno, lo que para mí, como libertario, también era una victoria. Esa era mi estrategia. Así que eso fue lo que pasó. El 80% dijo que no, y ellos de todos modos lo hicieron. Como consecuencia de esto, en las próximas elecciones tendremos muchos votos, porque ahora nadie confía en el gobierno. La gente piensa, ustedes dicen representarnos a nosotros, pero no lo hacen. Lo que representan son reglas que desean imponernos. Y eso, en mi opinión, supone un gran triunfo para los libertarios. Debemos demostrarle a la gente que el gobierno no está allí con la intención de servirles. Es obvio que si una mayoría rechaza los principios básicos, digamos así, del liberalismo, ¿no? Como por ejemplo la igualdad ante la ley, el libertarismo es inviable en cualquier sociedad. Lo cual me lleva a la pregunta acerca de la inmigración. Como libertario, ¿qué postura vos adoptás? Nuestra posición general es que antes de hacer cualquier cosa, debemos preparar el escenario, ya que somos parte de la Unión Europea y de la zona Schengen. En este momento, en los Países Bajos, no tenemos fronteras propias. Las mismas están completamente abiertas. Las fronteras de la Unión Europea están en países como Grecia, entre otros países limítrofes, donde las mismas están custodiadas. Sin embargo, internamente en la Unión Europea, las fronteras no existen, ni para el comercio ni para ninguna otra cosa. Es algo un poco difícil de explicar.
Otros partidos con tendencias conservadoras toman posiciones como las de Trump. Afirman que quieren cerrar las fronteras y construir muros literales. Para ellos, cerrar las fronteras no solamente significa controlar lo que pasa en las carreteras, sino también tomar el control de pequeños pueblos y de todas las rutas intermedias. No quieren permitir que nadie se mueva a ningún lado, porque de poder hacerlo, encontrarán rutas alternativas para cruzar. Nosotros, como libertarios y defensores del libre mercado, no queremos que el comercio se detenga. En la actualidad, Alemania está aplicando un cierre de fronteras y solo las cerró a nivel de autopistas. Como resultado de ello, los transportistas están perdiendo millones de euros debido a que hay congestión. Y también hay checkpoints. Puntos de control vial. Exacto. Puntos de control vial que a menudo no les permiten avanzar durante varias horas. Eso causa muchos retrasos y justo ahora está siendo muy costoso. Eso está ocurriendo tan solo en las autopistas, lo que refleja cómo incluso un cierre de fronteras a esa escala mínima puede costarle mucho dinero a las empresas. Así también para quienes quieren salir de vacaciones y para los que quieren ir a Alemania a comprar o a hacer cualquier otra cosa. Todo eso se ha vuelto complicado por esa causa. La situación se ha vuelto muy difícil y por ello las personas están descubriendo que cerrar las fronteras no es una opción viable. En cuanto a nuestra posición, es esta. Nosotros defendemos los mercados libres, así que debes poder ir a Alemania y comerciar con ellos. No queremos cerrar las fronteras, pero nuestra postura es muy libertaria, así que tampoco queremos obligar a nadie a pagar por los gastos de ninguna otra persona. Por esa razón, creemos que hay que decirle a los inmigrantes que ya no hay almuerzo gratis, no hay vivienda gratis, ni dinero del gobierno, ni atención médica gratuita, ni estado de bienestar. Nada. En la actualidad puedes darte cuenta de que hay muchos inmigrantes que no vienen solo escapando de la guerra, sino también persiguiendo incentivos económicos. Queremos realmente eliminar la raíz de esto. Hay que eliminar esos beneficios. Ahora mismo uno puede observar cómo en Noruega están reduciendo los beneficios gubernamentales en un 30%. Al mes siguiente de hacer estas reducciones, las cifras de nuevos inmigrantes se redujo en alrededor de un 50%, lo que demuestra que estas medidas también ayudan a frenar la inmigración. Adicionalmente, como ya nos oponemos al estado de bienestar, podemos sostener también que queremos que todo el mundo reciba el mismo trato. No importa si eres inmigrante u holandés, no queremos que nadie te obligue a pagar los gastos de otras personas. Creo que esa es la verdadera forma de ser libertario, y es una posición muy consistente. Siendo una minoría, el Partido Libertario ahí, ¿cuáles son los desafíos y los obstáculos en el trabajo día a día, ¿no? Como político? Aún no hemos obtenido escaños en el Congreso Nacional, así que en este momento no tenemos influencia allí. La principal desventaja que enfrentamos es que estamos intentando obtener influencia, reconocimiento y que nuestra voz sea escuchada. Pero al ser un partido pequeño, no contamos con los grandes subsidios del Estado a los que acceden otros partidos. Si tienes escaños en el Congreso, recibes mucho dinero del Estado para tu campaña. En nuestro caso, no tenemos eso, y eso dificulta conseguir una primera banca allí. Lograrlo es un gran desafío. Estamos intentándolo. Actualmente estamos haciendo mucho marketing de guerrilla. Nos grabamos con la motosierra, y Milei está tratando de ayudarnos. Además, tenemos una canción que estamos intentando promocionar en todas partes. Lo de la motosierra es un gran truco. Todo el mundo capta el mensaje porque saben sobre Milei. Incluso los medios de comunicación y los socialistas captan el mensaje. Por eso, estamos tratando de hacer de la motosierra nuestra propia herramienta de campaña. Ahora tenemos una canción. Nuestro lema es La Sag door Den Haag. Es una rima. Den Haag, es decir, La Haya, es la ciudad donde se encuentra el Parlamento, por lo que estamos diciendo es que vamos a pasar una motosierra por el Parlamento. Lo recortaremos y también a la burocracia. La motosierra a La Haya. Exactamente, y creo que mucha gente pone su atención en la motosierra, pero claro, tienes que convencerlos de que voten por ti. Hay partidos que, aunque dicen ser liberales y aunque logren convencer a la gente de que lo son, no lo son tanto. Mucha gente vota por ellos porque creen que nosotros no podemos lograrlo. Esa es una situación difícil. Es algo similar a lo que le ocurre al Partido Libertario de Estados Unidos. Son el tercer partido más grande del país, pero solamente los dos primeros partidos tienen verdaderas oportunidades. El desplome de la natalidad es un problema global, pero en Europa es particularmente agudo y además Europa viene enfrentando este problema hace bastante más tiempo que buena parte del resto del mundo. ¿Esto es algo que a vos te preocupa? En ese caso, ¿qué es lo que vos propondrías? Es cierto que las tasas de natalidad están en caída libre. De acuerdo a la teoría de la Escuela Austríaca de Economía, en una sociedad libertaria, esto no representaría inconveniente alguno. Sin embargo, el problema llega con el estado de bienestar. En los Países Bajos lo llamamos vergrijzing, envejecimiento de la población.
Tenemos muchas personas mayores, pero no suficientes jóvenes que puedan sostener a los ancianos. Claro está que a partir de los 70 años, los gastos médicos, entre muchos otros, se encarecen, y todo eso se maneja a través del Estado. Por decirlo de algún modo, en la actualidad tenemos un sistema que ha estado aplazando las decisiones que hay que tomar. Uno en el que pareciera que la gente no hubiera estado ahorrando nada a través del sistema gubernamental, o en el que los que ahora son niños financian a los ancianos, y si no nacen suficientes niños, señalan eso como un problema y culpan a eso de que tengan que hacer recortes en las pensiones. En mi opinión, y viendo el panorama desde una perspectiva libertaria, también hay una crisis de vivienda. Quiero decir, lo normal es que si hay menos personas en el país, debido a la baja natalidad, bajen los precios de la vivienda. Cuando hay mercados libres, todo tiende a alcanzar un equilibrio. Por lo tanto, como mencioné antes, en un sistema de libre mercado no habría problema alguno. Pero ese mismo principio sirve para explicar el fenómeno contrario, dado que desde el gobierno se nos han impuesto tantas políticas socialistas, como en el caso del mercado de la vivienda, tenemos esta crisis artificial y una escasez inducida. Por eso la gente de alrededor de 30 años no consigue una casa y se ve forzada a quedarse viviendo con sus padres. Pierden la capacidad de formar una familia independiente y eso a su vez impacta en la natalidad hacia la baja. Todo esto está claramente conectado, así que en mi opinión el gobierno ha generado esta situación. Pero esto no va a cambiar pronto. Es decir, el problema del sistema jubilatorio y de pensiones así de reparto, que no es un problema solo de Europa, pero especialmente ya se están viendo las consecuencias en Europa. ¿Vos crees que tiene que simplemente volar todo por el aire antes de que se considere seriamente una reforma? ¿O es posible convencer a los decisores actualmente de que si no hacen la reforma entonces va a volar todo por los aires y efectivamente van a hacer lo que tienen que hacer? Considero que en este momento la crisis es inevitable. Nos hemos adentrado demasiado en el sistema económico actual, especialmente en el sistema monetario y en el endeudamiento público con el Banco Central Europeo. Creo que un gran colapso o una depresión es inminente, pero debemos hacer lo mejor que podamos para evitarlo. La política monetaria y el sistema económico son mis prioridades y mi área de especialización. Estoy enseñando a muchas personas sobre Bitcoin, el funcionamiento de los bancos centrales y la banca de reserva fraccionaria para que puedan protegerse. También me encuentro impartiendo numerosas charlas sobre el sistema bancario y educando a la gente sobre cómo cuidarse. Esa es la razón por la que busco un puesto en el gobierno, para informar a la gente sobre lo que los bancos centrales y los gobiernos hacen con su dinero. Creo que ahora es fundamental comunicarle a la gente lo que el gobierno le ha hecho a nuestro dinero. Es una cuestión estratégica. Debemos entrar en el gobierno para advertirle a las personas que deben protegerse, ya que el mismo nos ha llevado al borde del abismo por medio de este sistema monetario. Estamos a punto de enfrentar un colapso inevitable. Además de eso, después de un colapso, es normal que el gobierno culpe a factores externos. Culpan a una guerra o a cualquier otra cosa. Y de hecho, no solo se trata de a quién acaben culpando, sino que además, durante su intento de reconstruirse tras el colapso, existe una tendencia a implementar más medidas socialistas y comunistas. Esa es la razón por la que quiero entrar al sistema gubernamental, para explicarle a la gente la verdadera razón por la que ocurrió el colapso, para que sepan que los responsables reales fueron el gobierno, el Banco Central y el sistema bancario, y para que luego de eso podamos reconstruir, pero esta vez no tendiendo hacia el comunismo, sino hacia una sociedad más libre. ¿Qué tiene que pasar en Holanda para que él tome la decisión de emigrar con toda su familia? ¿O él se va a quedar pase lo que pase? No me quedaría incondicionalmente. Creo que existen límites. Estoy educando a mis hijos en casa, lo cual es bastante difícil en los Países Bajos. Creo que tendríamos que irnos si la situación empeorara y el gobierno tomara acciones que amenazaran a mi familia y a mis hijos. Tenemos una casa rodante de gran tamaño, así que podríamos empacar nuestras cosas y marcharnos si así lo quisiéramos. Sin embargo, siempre he sostenido que este fenómeno es global y que está relacionado a los bancos centrales. Y si vamos más lejos, incluso con el FMI, el BPI, el Banco Mundial, entre otros. Es evidente que debemos concientizar a la gente sobre este sistema. Existen lugares donde puedes vivir, lugares donde el gobierno local es mejor, pero el sistema financiero es global. Por tanto, debemos tomar una postura sin importar dónde vivamos y enseñar a más personas que necesitamos libertad financiera. Plantear las reformas que considera correctas ¿es algo hoy en día más difícil al formar parte Holanda de la Unión Europea?
Lo es. Incluso, uno de los primeros pasos en nuestro programa político es salir de la Unión Europea. Lo haríamos en 2 etapas. La primera consistiría en salir de la Comisión Europea, que es la parte que abarca todos los contratos que tenemos con la Unión Europea, y la segunda sería salir de la eurozona, lo que incluye al Banco Central Europeo y al euro. Necesitamos salir de ambos porque no podemos establecer nuestras propias leyes, sobre todo en el ámbito financiero. Queremos separar el dinero del Estado, pero dadas las leyes existentes, no podemos hacer eso bajo la autoridad del Banco Central Europeo. Estamos obligados a usar el euro para cobrar impuestos y en términos generales para todo. Por tanto, debemos abandonar esas instituciones antes de poder comenzar a implementar nuestras reformas. Teniendo en cuenta que es un estado de bienestar gigantesco en el que ellos viven, ¿cómo es la estrategia que ellos tienen para desmantelar todo eso? Porque acá se están haciendo reformas y obviamente que hay mucha contra con respecto a eso, hay mucha gente que está en contra, digamos, de la casta, lo que llaman la casta, ¿no? Entonces, cada vez que se hace una reforma, se dan 3 o 4 pasos para adelante y después se vuelven 3 o 4 para atrás porque hay mucha gente que está en contra de las reformas que se hicieron, que pierden incentivos, pierden dinero. Quería saber cómo sería la estrategia en un estado de bienestar tan gigante para afrontar eso. Entiendo. Pienso que este es el tema más complicado en el que debemos avanzar, quizá incluso a través de una transición lenta, porque la gente es muy dependiente del estado de bienestar que en la actualidad tenemos. El gobierno les ha hecho dependientes, así que no quieren salir de esa situación. Creen que acabarán en la calle si se aplican nuestras políticas. Aún así, por otro lado, hay muchas personas de mentalidad libertaria. Ellos mismos no saben que son libertarios, pero intentan hacerse responsables de sus propias vidas. Estas personas incluso han creado programas, algunos de ellos de tipo cooperativo, a través de los cuales desean proveerse ellos mismos de seguros, así como pensiones, e incluso de cierta otra cosa cuyo término justo ahora no recuerdo. ¿Cómo se le decía a la cobertura para cuando no puedes trabajar? Seguro de desempleo. Eso mismo, seguros de desempleo y seguros por enfermedad, todo incluido. Ya hay personas que comienzan a organizarse comunitariamente para cubrirse a sí mismas, lo cual es mucho mejor que hacerlo a través de los bancos. Digo mejor porque los bancos te suelen engañar con todo lo que te ofrecen. Estas personas han elegido un camino distinto. A pesar de eso, en los Países Bajos, la ley te obliga a utilizar determinados seguros o fondos de pensiones. Cuando trabajas en ciertos sectores, como en el de los cuidados de salud o bajo un sindicato de constructores, estás obligado a usar un fondo de pensiones específico. Lo que nosotros proponemos no es desmantelar de un tajo el estado de bienestar. Lo que queremos es que sea posible elegir otras opciones fuera del sistema impuesto por el gobierno. De ese modo, las personas que dependen de las pensiones y el estado de bienestar pueden quedarse hasta que ellos quieran, pero a la vez, aquellos que no desean permanecer, aquellos que quieren mejorar su situación en conjunto con su comunidad, pueden optar por la cooperación voluntaria, la cual actualmente no está siendo permitida. Así pues, el primer paso es permitirle a la gente salir del sistema. Creo que también podemos permitirle a estas personas guiar a los demás, mostrando a otros cómo han podido ahorrar más dinero y cómo las cosas han ido mejor para ellos en contraste a lo ofrecido por los fondos de seguros y los bancos. En ese sentido, creo que si tan solo el 10% de las personas eligen opciones fuera del sistema, ellos pueden mostrarle al resto que sin el sistema el resultado es mejor. Para nosotros esta vía de implementarlo es más orgánica, pero el primer paso es hacer que quedarse dentro ya no sea obligatorio. Ya que acabas de usar la palabra orgánico, me gustaría añadir que no provengo de allí, pero resido actualmente en la región este de Países Bajos. Y claro está, no te preguntaré si tienes un huerto en casa. Sin embargo, sí quisiera plantearte una pregunta que claramente nos llevará a contarle al público argentino sobre lo ocurrido recientemente en este país. ¿Acaso eres tú un conspiranoico? Sé que te refieres al documento de la policía del que se ha estado hablando. Puedo contarte que, de hecho, fui el primero en conseguir dicho documento a través de un informante de la policía y también fui quien lo subió a Internet, donde se ha vuelto un tema muy popular. Pero sí, es algo bastante extraño. En ese documento llaman a ciertas cosas indicadores de que alguien es un conspiranoico. Se menciona el tener un huerto propio o el no estar de acuerdo con las políticas climáticas del gobierno. Más adelante dice que hay una alta probabilidad de que este tipo de personas se radicalicen y que solo es cuestión de tiempo para que pasen a poseer armas y a convertirse en terroristas. Eso es realmente demencial. Ese documento revela cómo la policía, según sus propias políticas, está perfilando a las personas. En mi opinión, es algo muy perturbador. Por cierto, sí, tengo mi propio huerto en casa. I do have a vegetable garden.
No le vamos a contar a nadie, que se quede tranquilo. Vale, me parece bien. ¿Vos crees que algunos de los problemas que estuvimos mencionando podrían tener soluciones tecnológicas? Quizás no soluciones definitivas, pero sí parcialmente. Me refiero al tema de la natalidad, ¿sí? Tecnología de fertilización asistida que ha avanzado mucho, la crisis de deuda. Bueno, ahí entran por ahí las cripto, las pensiones impagables, en fin, tecnologías que permitan a la gente hacerse cargo de lo que el Estado no va a poder hacerse cargo eventualmente. ¿Cómo lo ve? Soy un gran fan de Bitcoin. De hecho, me considero un maximalista. Para mí, si hablas de una solución tecnológica, eso es Bitcoin, la forma de dinero más sólida que hemos tenido. Considero que a eso se refería Hayek cuando dijo que no le podemos confiar nuestro dinero al gobierno. Él afirmaba que la única manera de escapar del dinero gubernamental es encontrar una alternativa, una solución para evitar al gobierno. Y eso es lo que Bitcoin representa para mí. Hay muchos videos interesantes sobre este tema. Uno de ellos, de Joe Bryan, se titula What's the Problem? Está en inglés, pero también se ha traducido al español. Yo lo traduje al holandés. Ese video refleja el ethos de Bitcoin, su propósito, el cual se puede resumir en que hay que arreglar el dinero para arreglar al mundo. Cuando no tienes buen dinero y tienes inflación, puedes asumir que todos los demás problemas son consecuencia de la inflación. Eso incluye las bajas en las tasas de natalidad y la calidad de los alimentos. Ese video también habla de un concepto que llama comida fiat, una referencia a dinero fiat. Dice que la calidad de la comida también está bajando porque la gente no tiene la capacidad de pagar comida de calidad normal. La inflación está destruyendo todo y, en mi opinión, si abordamos esta causa fundamental y regresamos al buen dinero, podemos entrar en una economía más deflacionaria. Deflación no tiene por qué suponer la simple desaceleración de la liquidez. Normalmente todo debería bajar de precio. Uno de mis economistas favoritos, Jeff Booth, escribió un libro titulado El precio del mañana, y en él sostiene que la situación actual del mundo debería ser deflacionaria. Siempre hay movimientos y nuevas innovaciones, y eso debería empujar los precios a la baja. Si una fábrica introduce una nueva innovación, producir el mismo producto se vuelve más barato y eficiente, lo que debería resultar en una disminución de precios. En teoría, todo debería bajar de precio de forma indefinida, y alguien podría preguntarse, ¿y entonces por qué hay inflación y por qué todo sube de precio? La respuesta está en el dinero. Lo que mencionaba sobre la comida es un claro ejemplo. La gente no puede permitirse comprar alimentos de buena calidad y eso lleva a una disminución en la calidad de los productos, causando más enfermedades, lo que nos lleva a una mayor necesidad de atención médica. Todo está interconectado, pero todo comienza con el dinero. Si tenemos dinero sólido, podemos avanzar hacia una economía humana normal y deflacionaria, donde todo debería volverse más barato. Esto nos permitiría mejorar nuestra calidad de vida y, a su vez, reduciría la necesidad de atención médica y pensiones. Las casas también bajarían de precio, lo que facilitaría la formación de más familias. Para mí esto representa el inicio de todas las soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Desde la perspectiva del derecho natural, los hombres nacen con libre albedrío y después se educan para entender sus límites de manera que puedan ejercer autocontrol. Sin embargo, luego te enteras de los impuestos y los gobiernos, lo cual, en cierta manera, resulta ser una sorpresa chocante. Por eso siempre digo que la libertad es una reconquista de nuestro estado original. Ahora bien, teniendo en cuenta que pronto vendrá la libertad, lo cual podemos observar a través del caso Milei en Argentina, y que como consecuencia de eso, las soluciones que la gente demanda de la política se están acercando, ¿qué mensaje le darías a personas como Geert Wilders y Thierry Baudet? Y no lo pregunto con respecto a estas próximas elecciones, sino para las de una generación posterior. En cuanto a Geert Wilders y Thierry Baudet, ambos son muy conservadores y también son lo que uno podría llamar populistas. No soy un gran fan de esa palabra, pero ellos intentan hacer lo que creen que es popular. Dicen cosas como, oh, no te gusta la inmigración. Bueno, yo la detendré, pero como saben que a la gente le gusta la atención médica pública y el sistema educativo estatal, también aseguran que no se meterán con ello y que todo eso funcionará bien. Sin embargo, sobre todo Thierry Baudet, aunque se llama a sí mismo partidario de la libertad, es un líder muy nacionalista. Dice que quiere soberanía y libertad para los Países Bajos,
pero no así para los individuos. Cuando ves sus programas electorales, puedes notar que también quieren imponer su voluntad a las personas, solo que de una forma más sutil. Quieren que se enseñen valores católicos y que todos aprendan neerlandés en las escuelas, promoviendo así lo que consideran los valores conservadores de los Países Bajos. En mi opinión, ellos están engañando al público al afirmar ser partidarios de la libertad. Creo que están unos pasos por delante, pero también que se toparán con obstáculos y se terminarán dando cuenta de que nos dirigimos a un punto en el que todos realmente desearán la libertad. Vamos hacia un punto en el que la gente ve que incluso Geert Wilders, siendo el líder del partido más grande, no los puede ayudar, donde se dan cuenta de que no ocurren las cosas que él dice querer hacer. Nos estamos volviendo un país socialista, a pesar de haber tenido el gabinete más derechista en términos económicos de toda la historia de los Países Bajos. Su gabinete nos está acercando más a eso, incluso más de lo que lo han hecho los socialistas. En mi opinión, cuando la gente de verdad entienda la libertad y la economía libertaria, se dará cuenta de que ellos los han engañado. Creo que lo que ellos deberían hacer es decir la verdad sobre el sistema económico y financiero, especialmente Geert Wilders, pero a él le fascina la impresora de billetes, porque aunque sabe que la gente quiere que le digan que no aumentará sus impuestos, también quiere ofrecer atención médica estatal y todo aquello que le atraiga votos. Realmente se nota que ama la impresora de dinero, la deuda ha subido con él más que con los socialistas, así que, en mi opinión, las consecuencias los alcanzarán cuando la gente se dé cuenta de que fueron víctimas de sus mentiras. Me gustaría conocer su punto de vista con respecto al tema del ostracismo. Últimamente, Hans-Hermann Hoppe ha estado condenando al ostracismo, por así decir, a unos cuantos personajes, algunos muy prominentes, ¿sí? Entre sus víctimas se cuentan Walter Block, el Mises Institute de Alemania, ahora también aparentemente Philipp Bagus. Y yo creo que el riesgo acá es terminar quizás él mismo marginado con un pequeño grupo de adulones. Y esto parece que no es lo que necesitamos los libertarios, precisamente lo contrario, ¿sí? Necesitamos que la carpa sea lo más grande posible. ¿Qué piensas al respecto? Estoy totalmente de acuerdo. Y también me he dado cuenta de que Hoppe ha hecho muchísimas críticas hacia Javier Milei, al igual que muchos otros. Saifedean Ammous, el autor de El patrón Bitcoin, también se manifiesta en redes sociales de manera muy crítica hacia Milei, pero lo hace, en mi opinión, desde una posición más emocional, debido al lugar de donde proviene el propio Ammous. ¿Él es palestino? Sí, él es palestino y debido a que Milei apoya a Israel, terminan chocando entre sí por razones emocionales. Hoppe también es muy crítico con Milei por haber llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo soy más partidario de estar un poco más del mismo lado. Es cierto que estoy criticando a Thierry Baudet, quien dice ser un partidario de la libertad, pero creo que es un caso distinto, ya que él en realidad es conservador y nacionalista. Es decir, no puede decirse en realidad que sea libertario. Saben, cuando llegamos a los límites del liberalismo clásico y el libertarismo, nos encontramos con minarquistas, voluntaristas y anarcocapitalistas. Bueno, una persona como Hoppe prefiere no involucrarse en política, así que es sencillo para él ser crítico desde la distancia. Pero Milei está en el gobierno, y aunque él es anarcocapitalista, lo que sostiene es que en la práctica está en una posición minarquista porque está en el gobierno, porque necesita avanzar con las reformas lo más que pueda mientras está allí. Adicionalmente, su partido ha incluido a personas conservadoras, personas que han estado en el gobierno durante mucho tiempo. Mi punto es que deberíamos intentar ponernos en sus zapatos. En lo personal, ahora que tengo experiencia en política, puedo decir, vale, tú intentas ser libertario, intentas ser un purista, pero poner esto en práctica es mucho más complicado de lo que crees. Claro está, tú puedes apoyar y hablar de los ideales libertarios, participar en debates sobre economía austriaca, educar a todos sobre la oferta y demanda en el mercado de la vivienda y todo eso, pero cuando llega el momento de votar todo se vuelve un poco más gris. ¿Quieres llegar al objetivo final de inmediato? ¿O prefieres dar pequeños pasos que consideras mejores a corto plazo hacia la libertad? El estado de bienestar es un tema complicado por una razón.
Sabemos que si eliminamos por completo el estado de bienestar en las próximas elecciones, todos votarán a un comunista. Ese es el tipo de cosas que debes tener en cuenta. Personalmente estoy muy contento de que tengamos un ejemplo como Milei hablando de economía austríaca y enseñándole a la gente que el Banco Central tiene que ser destruido. Creo que esa es una victoria para todos en el libertarismo. Es decir, tenemos ejemplos como Milei y Jope, y entiendo de dónde vienen las críticas, pero no creo que sean justos estos ataques. Entiendo lo que dices. En el mundo hispano incluso hay un refrán que reza: es más fácil ver la corrida de toros desde detrás de la barrera. Sí. Bueno, si ustedes no tienen más preguntas, procedo a despedirme. Quería agradecerle muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Fue muy, muy interesante, muy instructiva y quería desearle mucho, pero mucho éxito. Necesitamos gente como él en todo el mundo y creo que Europa lo necesita muy especialmente. Espero que logremos atraer a muchas más personas que no solo intenten observar la corrida desde afuera, sino que comprendan la necesidad de hablar más sobre el libertarismo, así como de la naturaleza del sistema monetario y de banca central, el cual en Europa realmente ya se nos está yendo de las manos. Confío en que Ron Paul, Javier Milei y otras personas puedan inspirar lo suficiente como para iniciar un verdadero movimiento global. Me dirijo entonces ahora a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Dejen sus comentarios acá abajo y el domingo de la semana que viene no nos dejen solos, como decía Bernardo.